Hemos tenido conocimiento que diferentes periodistas de varios portales han tenido acceso a material probatorio de este proceso cuando no existían defensas, cuando no había nadie distinto de la Corte que tuviera acceso a esa información y que fue filtrada a los medios de comunicación, con lo cual, por una parte, se le impide al presidente defenderse y por la otra, se filtra para maltratarlo y hacerlo ver como responsable de actos que no ha cometido. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Semana en Vivo. Y esta noche nuestro tema será los medios de comunicación y el proceso judicial que involucra al expresidente Uribe. Bienvenidos a todos ustedes. Comienzo por presentar a nuestros invitados. Empiezo por la derecha, Ricardo. Claro que debería empezar por mi izquierda, por la dama. Marisol Gómez, editora de Paz. Muy buenas noches, Marisol. Buenas noches. Nacho Gómez. Por favor, manden mensajes sobre las gafas de Nacho Gómez, las nuevas gafas, que está muy orgulloso. Subdirector de Noticias 1. Pedro Vaca, director de la Fundación para la Libertad de Prensa. Y ahora sí, Ricardo Galán, director de Libretas y Apuntes, ex jefe de prensa del presidente Uribe, ¿no? En los primeros años. En la primera, allá en tu los pasado, primeros 4 años. Iván Cancino, abogado penalista. Bienvenidos a todos ustedes una vez más y entremos en materia. Cubrir un proceso judicial cuando se trata de un expresidente constituye un reto para los medios de comunicación y no solo en Colombia, ha sido así en Brasil con el proceso que involucró al expresidente Lula. También es hoy mismo, por ejemplo, está sucediendo esto en el Ecuador, Perú con el proceso de Pedro Kuczynski. O sea, hay cantidades de países que están pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros y nadie en general queda satisfecho. Entonces yo quería hacer un programa hoy sobre ética y medios de comunicación. Sé que empiezo con algo de ingenuidad, hablando de ética en medios de comunicación quizás, pero ¿les parece si empezamos hablando de lo que sucedió hoy en la conferencia de prensa? Cita el presidente Uribe, el expresidente Uribe, una conferencia, Marisol, en una pesebrera, ¿no? En Río Negro. En Río Negro, un municipio, digamos, cercano a Medellín, pero no tan cerca como, pues, el cuento es que Río Negro no es que tenga, no es de corresponsalía en general de ningún medio de comunicación de Colombia, pues salvo tal vez la radio. Pero realmente los corresponsales de los medios nacionales están en Medellín. Y efectivamente, pues es un desplazamiento, no es un desplazamiento corto, pero bueno, miremos un poquito a ver qué es lo que usted yo quería preguntarles, o sea, lo que pasó hoy es que el protagonista de la conferencia de prensa puso las reglas de la conferencia de prensa. Exacto. Pregunta para todos ustedes, ¿lo que pasó hoy es normal? Pues a mí se me hace que para Uribe es normal, o sea, eso es un consejo, bueno, la versión que él hizo durante su presidencia del aló presidente. Es un aló presidente, es una rueda de prensa de él hace un show, se expresa libremente sus puntos de vista, lejos de lo que inclusive le es posible a los periodistas. Por ejemplo, un periodista no puede insultar a la Corte Suprema de Justicia de esa manera, eso es... no está, digamos, hecho para un periodista. Él asume el show y de hecho tuvo su show nacional como cuando fue presidente durante 1 hora y 25 minutos. Sí, pero yo sí quiero plantear lo siguiente. Yo, a diferencia de Ignacio, no vi ningún insulto. Vi una persona ponderada defendiéndose de otra que le está presentando algunos ataques con o sin fundamento. Lo segundo, se trata de inmiscuir o decir que se trató primero de un establo, después de una pesebrera, pues
esa pesebrera es un sitio donde se atienden las visitas importantes, como lo ratificaron varias personas cercanas al uribismo. Tercero, quien cita la rueda de prensa es el presidente Uribe. Quien decide ir es el periodista. Sea en Río Negro, sea en la finca, sea en la casa, ustedes pueden ir o pueden no ir. Decidieron ir. Y cuarto, vi a una persona, director de un gran medio, ser irrespetuoso con sus colegas menores, diciendo que el presidente Uribe se aprovechó de la ingenuidad y de su poder. Y entonces, ¿por qué no fueron los directores de medios a la rueda de prensa? Y no estaba prohibida. En vez de salir en una cadena noticiosa a insultar a sus colegas menores. Y quinto, que el presidente Uribe dominó o no dominó la rueda de prensa, ¿de quién es la culpa? ¿Del presidente Uribe o del periodista que no pudo o no quiso o no supo en algunos casos manejar la pregunta? Entonces yo sí creo que aquí estamos ante un gran comunicador y un gran comunicador que hace algo para defenderse y los demás verán si caen o no caen dentro del buen Sin duda contexto es de la un palabra. comunicador, pero no es presidente. No, Eso es expresidente, desinformar. claro, Él no estamos de acuerdo, presidente. es expresidente. Exacto. Pero decirle Pero lo presidente, la mencionaste RAE como lo 8 permite. veces. No, es que lo permite la RAE, yo no estoy en un lenguaje equivocado, es de las pocas como general que a veces se le puede poner retirado o no. Yo no soy uribista, Nacho, que a veces a mí me confunden con el uribismo, pero si usted ve mis columnas en El Heraldo, apoyé a Germán Vargas Lleras de frente, es una persona con la que tengo una comunicación, pero aquí cada persona que le da la razón al expresidente senador Uribe, pues lo tratan de como si fuera un insulto decirle a uno que es uribista. No, he tenido posiciones también en La Patria, escribí algunas columnas respaldando, Sí, listo, por ejemplo, pero acá el la tema no corte es si frente a usted es Diego. uribista o no, No, Iván. pero es que El no me tema- gusta que me centren en eso pero para el descalificarme. el tema no Laura. es ese, el tema es cómo, o sea, cómo tiene que reaccionar un periodista Pues ante a mí me una parece figura. interesante lo que dice el doctor Cancino, Laura, porque él dice que al final de cuentas, primero, estamos de acuerdo en que el expresidente Uribe y hoy senador de la República es un gran comunicador y Exacto. entonces dice el doctor Cancino, es que o sea, los medios verán si van, si fueron porque quisieron claramente, porque los medios quisieron. Claramente lo que pasa es que el senador Uribe acostumbró al país a su estilo. Yo creo que todo el mundo sabe que el expresidente Uribe hace muchísimo no le da, por ejemplo, una entrevista a un medio impreso. ¿Por qué? Porque él desconfía infinitamente de lo que queda después de una edición. Entonces acostumbró al país a que él es el que impone el momento, impone el lugar. O sea, ¿por qué se va hasta Río Negro cuando la mayoría de la prensa está en Bogotá? Yo creo que el debate de que si fueron periodistas chiquitos o no fueron directores es otro, porque creo que cualquier periodista que está empapado de la realidad puede preguntarle lo que sea al doctor Uribe. Y ahí sí difiero yo con el doctor Cancino en lo siguiente. No es culpa del periodista cuando el entrevistado dirige la entrevista, contesta lo que quiere, ¿sí? Y creo que esa sí es una costumbre del expresidente Uribe. El expresidente Uribe está acostumbrado y acostumbró al país a contestar lo que él quiere. Él casi nunca responde las preguntas. Pero es todo muy hábil. entrevistado contesta lo que él quiere. O sea, claro. digamos, Laura. yo asumo que el entrevistado no va a contestar lo que no quiere. O sea, Laura. No, Eso- al periodista no, le pero- corresponde preguntarlo y el Exacto. entrevistado normalmente queda mal al no contestar. El expresidente Uribe, como lo dice el doctor Cancino, es un gran comunicador y sabe entrar y salir a eso, pero seguido. Pero no es normal que a uno le nieguen las respuestas, A ver, porque el periodista está es para hacerlas. Me parece importante para la audiencia que no es periodista explicarle lo siguiente. Quien convoca a una rueda de prensa pone las reglas. Eso sí, eso pasa en la Casa Blanca, eso pasa en Francia, en Alemania, en el sector de tecnología, en la economía, en los empresarios, en cualquier fuente. Quien cita una rueda de prensa pone las reglas. ¿Cuáles reglas? El sitio, la hora, si hay una intervención primero, si se exige una lista de preguntas, una preinscripción de periodistas. Por supuesto, las reglas del juego las pone quien invita a una rueda de prensa. Invita. Es libre de ir al que quiera, el que pueda, al que le interese el tema. Segundo, no hay pregunta mal hecha y no es obligación responder todas las preguntas. Yo he oído al presidente Obama
al presidente Trump, al presidente Maduro, al presidente Chávez, tampoco responden todas las preguntas. Hay preguntas que no les conviene, que no les gustan y simplemente las desechan. Al señor de Apple le hacen preguntas que no responde y ahí no pasa nada. Es libertad de expresión, de eso se trata, de que usted pregunte lo que quiera, yo contesto lo que puedo. Vemos medios diferentes. Yo no veo que eso sea normal. No lo considero normal dentro de los medios de comunicación. Y veo que por el contrario, cuando no creo que Obama haya rechazado ninguna pregunta. Y obvio, pero es que estás hablando de Trump, estás hablando de Chávez, que no son Uno de la casa propiamente revise la entrevista unas la semana personalidades pasada del presidente democráticas. Santos con la Deutsche Welle. Hay una pregunta Exacto. que dice, esa no la responde. ¿Cuál? El presidente Santos. Hay una pregunta es que, que- le dice, bueno, le dice Claro al que personaje, sí, esa claro no la que sí, responde. Laura. Que un periodista va y pregunta lo que quiere y un entrevistado responde lo que quiere. Lo que yo creo que pasa con el expresidente Uribe es que cuando una persona le contrapregunta a un periodista que también tiene derecho a contrapreguntar e insistir, aunque la persona le diga que no le va a contestar, es que él se enoja. Entonces, si el periodista se enfrenta con él, realmente va a quedar mal el periodista. Y creo que esa es Queda la mal- situación incómoda que queda él mal el provoca, la que es personaje. cuestionable. Pero la Queda mal el pregunta personaje. es, o sea, a mí sí me parece lo que plantea el doctor Iván Cancino, me parece valioso, porque los medios siguen, o sea, sí, el expresidente Uribe acostumbró al país a eso, fue porque los medios le permitieron que acostumbrara al país a eso. Entonces, No, Pedro, digamos que hay, o sea, disculpa, una generación de políticos que sustituyó a los medios. Chávez es uno de ellos, Uribe es uno de ellos, Berlusconi es otro de ellos, Trump es otro de ellos, Putin es otro de ellos. Es decir, hay un estilo de la política que incluye la sustitución de los medios de comunicación. Pero no es la generación, Ignacio. Es que se dio la circunstancia de que hoy hay internet, hoy hay redes sociales y hay un contacto directo entre el gobernante y el pueblo. Para bien o para mal, los periodistas y los medios Pero es que todos ya los no demás somos presidentes indispensables tienen para que el mismo gobernante internet y hable los con el mismos pueblo. medios. O sea, yo no veo a Macron tuiteando, insultando a las mujeres, Es lo veo cuestión en de su estilo. presidencia. Eso es No, cuestión de digamos, yo estilo. estoy de acuerdo con que los tiempos han cambiado y digamos, esa connivencia o trato suave entre medios y gobernantes cambió y eso hace que los medios ocupen un lugar que yo no sé si han identificado en el que están. Ahora, a mí me parece interesante este momento y es que no estamos hablando de personajes de poca talla en la vida nacional, estamos hablando de que el llamado a indagatoria es probablemente una de las personas cuya voz pública es más importante en Colombia. Estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia y me parece, digamos, creo que la voz del expresidente Uribe en este momento era algo que no es tanto de libertad de expresión, sino de derecho a la información. O sea, hay un país expectante por escuchar lo que tiene por decir en este momento el expresidente. Ahora, creo que en Colombia, a diferencia de otras democracias, digamos, más del mundo liberal, el ser evasivo desde una posición de poder es algo que no es reprochado públicamente. Es decir, si yo pregunto y una persona de la cual estoy esperando me responda, no lo hace sino que me evade, pues lamentablemente estamos en un país donde la política está judicializada digamos, y ahí hay un problema, digamos, complicado, porque uno debería, ante la evasión de un personaje como Uribe, tener un rechazo social. ¿Sí? Ahora, también hay una evasión O por lo menos tener una explicación de por esto es qué no importante, responde. esto es importante. Creo que hay una serie de preguntas que se están formulando desde la misma defensa del expresidente sobre el comportamiento de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y esas respuestas no han sido suficientemente esclarecidas también por el Poder Judicial. Y en el centro quedan los periodistas preguntando sin que les respondan y casi que achacándole todo digamos, casi Pero, que comportamiento errado por quiero la decir una reserva. cosa Que pequeñita. creo que hay un La tema... noticia hoy no debería ser si el expresidente Uribe respondió o no si renunciaba al de Senado, acuerdo. porque el fondo es el proceso. Entonces él también tiene la habilidad de llevar el tema hacia donde quiere. Y el periodista debería tener la habilidad de llevar el tema hacia donde le interesa, no de retarlo, sino esa... Perdóneme que lo repita si se pone Pero bravo, eso no yo- es la sustancia. Laura, Pero yo además le solamente- digo otra cosa, No, me pongo bravo y repito la coincido. idea. Aquí también el fondo es la libertad de prensa frente a la publicidad del proceso. Y en este momento el proceso no es público.
Entonces le hemos hecho mucho daño, no en este caso, sino en muchos. Ahora vamos Ese era a el eso. punto, Vamos a ese eso. era el abogado del Por punto, la tocó el prensa, punto porque la que quería prensa tocar. tiene- Ya Ahora sí, vamos la para prensa- eso. Ese derecho a abogado del sacar lo que panel. quiera. La prensa que saque lo que quiera. El problema es que ni la defensa ni la corte deberían filtrar. Lo que pasa es que No, pero el ya proceso vamos tiene a un lo- origen público, es decir, el Pero la ley no lo expediente que se permite, cierra es en el privado. caso Cepeda es un expediente clausurado, Claro. es cosa juzgada. Ahí hay unos elementos que son los elementos con los que arranca esta investigación. Pero antes de pasar Entonces al hay que hacer la proceso, claridad antes, de que perdón, ¿Cómo esos es parte de elementos, otro contestar una expediente pregunta que hizo reservado? Laura. esa es la discusión. Voy a doctor. interrumpir esta charla ahora porque ya vamos a pasar al tema de las filtraciones, que me parece que es digamos, es uno de los cocos del asunto. Pero antes quiero darle la palabra a Marisol y hacer una pregunta más sobre el tema de la Sí, conferencia. Exactamente quiero responder la pregunta que usted hizo, Laura, y es ¿por qué los medios de comunicación van si saben que va a ser una rueda de prensa particular? Precisamente, nadie hubiera necesitado ir teniendo en cuenta que hay Internet, que hay Twitter, con que hubiera habido un solo medio, el expresidente Uribe está acostumbrado a grabarse en Twitter y pone un Twitter, hubiéramos quedado perfectamente enterados. Era la posibilidad de preguntar. Yo estoy pensando como pienso Sí, en una sala de pero no redacción, la pregu- posibilidad que Laura de preguntar, que la abre muy poquísimas Listo, veces. pero Entonces, uno dice, acaba hay que mi ir. pregunta, Marisol. Tú dices, nosotros vamos porque era una conferencia de prensa. Asumo que Noticias 1 tenía alguien ahí, que El Tiempo tenía alguien ahí, pero a mí la pregunta de Iván Cancino me sigue pareciendo válida en este sentido. RCN Radio decidió no transmitirla entera, como se enlazaron todos los demás completamente, todas las radios hoy por la mañana conectadas. Yolanda Ruiz tomó otra decisión editorial. Por algo habrá tomado otra decisión editorial de no colgarse. ¿Cuánto duró? Los 40 minutos que haya durado. Y dos, plantea a Cancino el tema del director de medio que dijo, es que el expresidente no se enfrenta a los directores. Pero perfectamente todos los que se están quejando hoy en día acá, o nos estamos quejando, o sea, los que tienen poder podrían haber dicho a esos corresponsales, levante la mano, diga que usted en estas condiciones no acepta las condiciones de la conferencia de irse. prensa y se levanta y se va. Claro, ¿Por qué claro. ningún medio ha hecho eso? Porque perfectamente este director de medio podría haberle dicho ahí mismo al aire a su corresponsal. Váyase de ahí. O sea, no acepte unas condiciones porque no lo hacen. Mire, yo no O sea, creo lo veo que- Nacho haciendo... Sí, yo no creo, pero en mire- este caso sí es el rango de los reporteros que se pueden desplazar a Río Negro, Antioquia. Pero si tú tienes al Pero- director de medio comunicándose al aire con sus corresponsales, ¿por qué no le puede decir a su corresponsal? Porque tú este en una rueda de medio prensa tiene tienes que dignidad"? dejar la autonomía de tu reportero. O sea, no está bien que un director se esté metiendo en la rueda de Pero prensa. se De ahí- oía, en la rueda de prensa se oía directo. Es que me mandan preguntarle de tal lado. Entonces, me mandan preguntarle, me mandan irme. Mire, primero, Es yo no también creo- un tema de carácter. Doctor Pero Cancino, es- primero, yo no creo, Laura, primero, yo no creo que el expresidente Uribe haya citado esta rueda de prensa porque iban a ir lo que algún director de medio llamó a los periodistas de menor rango, o periodistas más chiquitos, o periodistas con menos Pero sí experiencia. es No verdad, creo que lo eran- haya hecho pensando en eso. Él estaba en la comodidad claramente. de su casa y dijo, pues voy a hacer una rueda de prensa aquí. Seguramente dijo, vamos a ver quién manda gente y quién no manda gente. Igual él sí iba a echar el discurso. Igual el expresidente Uribe, como lo conocemos, sabía que iba a contestar y que no iba a contestar. Él perfectamente hizo su libreto legítimamente, porque cada quien tiene el derecho a actuar como le corresponde, el periodista en su papel, el entrevistado en su papel. Y yo sí creo en todo caso, Laura, pues porque usted dice, bueno, sí, ¿por qué acuden los medios? Yo insisto, es que si el expresidente, frente a un caso tan delicado como está diciendo él, a Corte Suprema de por medio, el caudillo del país involucrado en un proceso judicial, pues es natural de la prensa que todo el mundo acuda esperando poder obtener una respuesta. Uno puede salir muy decepcionado y decir, como salieron hoy todos los medios, no nos dijo nada, nos dijo lo que quería. Entonces, probablemente para una próxima ocasión, Laura, los medios van a decir, bueno, si las condiciones en que el doctor Uribe plantea la rueda de prensa no nos convence, podemos desistir de ir. Igual el expresidente Uribe no va a dejar de contar lo que quiere porque para eso tiene Twitter, que es su principal medio de comunicación hoy día. Pedro. No, a mí, yo creo que los periodistas después de esto me van a crucificar, pero creo que entre los grupos de WhatsApp de las entidades públicas y el hecho de que un periodista, digamos, común y corriente ha perdido especialidad, incluso conocimiento sobre el proceso judicial, se ha erosionado algunas habilidades del oficio.
Es decir, yo creo que Exacto. sí, Pero eso creo que hay que reconocerlo. Muy importante ¿sí? eso. Y creo que de poco sirven los análisis hiperilustrados ex post, hablando del director de noticiero a quien estimo mucho, ¿sí? Sobre todo esas habilidades debería estar en los reporteros in situ. Y lamentablemente no estoy en Pero es esta que oportunidad. ese es otro fenómeno, Pedro, es que se está deteriorando. La reportería está desapareciendo. Yo no sé si ustedes le paran bolas a lo que se oye en la radio todo el día y en algunos noticieros de televisión, especialmente, aunque uno lo ve en el periodismo impreso también, y es, fulanito de tal es el nuevo ministro de tal cosa, según dijo el presidente electo en Twitter. Ya ni siquiera van a la campaña, a la oficina del presidente, sino lo que diga el Twitter. No, ojalá y parte se de quedan los en el Twitter. antecedentes, Estamos de el acuerdo. perfil. Estamos dejando de yo hacer creo que reportería. eso que nos a da eso es que la Estamos entrada. dejando de hacer reportería. Eso No, nos no. da la entrada perfecta a la discusión sobre las filtraciones. Creo yo que esto, porque también parecería que las filtraciones tienen un gran valor democrático, ¿no? En el sentido de revelar cosas que de otra forma no se revelarían, pero también que hay un tris de pereza en el seguimiento a ciertas filtraciones, ¿no? Entonces, yo quería plantearles el tema de la ética de las filtraciones y sobre todo decirle a los televidentes que me manden preguntas, que las preguntas, digamos, interesadas, sin carga y valorativa, con mucho gusto la hacemos aquí en la mesa. O con carne. O sea, sin insultos, mejor dicho, sin insultos. Sin insultos sí está sin bien. insultos. Sí, insulto no se contesta. Bueno, yo creo que para debatir partiendo de lo que íbamos, se me hace un buen momento. Es decir, que hay una especie de deterioro de las habilidades periodísticas necesarias para cubrir un proceso judicial. Es el conocimiento del proceso judicial, yo no sé si la embarro mucho diciendo que del derecho procesal, para saber en qué momento la información es obtenible y qué tan duraderamente es obtenible esa información. Aquí estamos hablando de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se cierra un caso y se evidencian unas pruebas. Es decir, independientemente de que el juez cree que se preserva la investigación judicial, ocultándole a la opinión pública, privando a la opinión pública del conocimiento directo de unos temas que están mencionados en una sentencia judicial de unos documentos, pues la opinión pública lo que tiene es que conseguir esos documentos, que lo priven, que lo liberen de esa privación que la malinterpretación de la reserva procesal crea. Y eso es lo que pasa en muchos. Es decir, si la reserva procesal se respetara tal cual lo dicen los códigos, no tendríamos derecho a decir una palabra ni de Jorge Eliezer Gaitán, ni de Rafael Uribe, ni de ninguno de los crímenes de nuestra historia. A ver, sobre esas dos cosas también. Hagamos pedagogía, aprovechemos el programa para hacer pedagogía. La reserva del sumario obliga a quién? Al juez, Y a las partes. a la defensa y al fiscal, no a los periodistas. Exacto. Punto. Quien empieza a filtrar una de las partes lo hizo mal. Está violando su obligación de mantener. Aquí hay uno que nos puede corregir si meto la pata. Y después, cuando el otro se defiende, y ahí el país aplaude. Cuando el otro hace lo mismo en defensa y vuelven el proceso público, porque es que volvieron ese proceso público. Las dos partes están volviendo con eso. un pero que ya le... O sea, un proceso. ambos lados están filtrando Claro, pero información solamente lo que les reservada. conviene a cada uno de los Pero- lados. Es decir, es que es un proceso de interés público. pero ¿Cómo lo permítame- vamos a Pero bueno, negar? entonces cambiamos la Constitución y el Código Penal. No, Podémosle a la gente el derecho pero la a conocer la Constitución en información ningún del lado interés. dice Es que que el no, es que periodista Ignacio, no lo puede creo Creo que publicar. ya sé dónde está el problema. Usted está hablando del proceso contra Cepeda, que ya lo cerraron. Pero no, yo ese estaba- da lugar a otro proceso, que es contra Uribe y el otro señor. Entonces, Ese sí está bien. las pruebas fueron libres durante un día o durante una hora, o mientras llegó la compulsa. No, porque la Corte dice Porque con 16 la de febrero compulsa es ya el está. corte. Pero Ricardo, es que aquí hay una cosa muy importante y yo lo digo con el máximo respeto que yo tengo. Aquí no son dos partes. Aquí es una persona que está investigada y su juez filtrando pruebas.
No es como cuando hay un proceso donde la víctima y el defensor filtran pruebas para que un periodista las brinde. Aquí es que hay dudas ¿Puedo sobre hacer una que el pregunta? juez Iván, ¿puedo filtró Crímenes que las sucedieron pruebas. hace Pero, 20 Iván, años y no han Gravísimo, tenido ni una sola gravísimo. audiencia Iván, ¿puedo pública. hacer una Es la pregunta? opinión Por pública supuesto. la que tiene Por derecho a supuesto. conocer ¿Tenemos eso. claro que es el juez que está filtrando la información? No. Porque En la ustedes primera parte sí. Eso porque no estamos seguros. No, yo no lo puedo estamos- afirmar ni Exactamente. siquiera Ok. con la aseveración del doctor Granados, que es cierta. En la primera pero, parte pero sí. yo sería muy irresponsable decir porque Bueno. pudo ser un funcionario de secretaría, pudo ser alguien que dejó el expediente. No, yo no Por puedo eso, decir. por no puedo eso, decir. Eso nos sucede. vamos a, por No, no eso, puedo pero aquí hacerlo. hubo señalamiento directo al juez y una recusación por eso. Nos vamos a una primera pausa y ya volvemos. Seguimos en Semana en Vivo hablando de los medios de comunicación y el proceso judicial del expresidente Uribe y habíamos quedado en la explicación que nos estaba dando Ricardo Galán de que por supuesto la reserva del sumario solo es vinculante para las partes del proceso y para el juez. El periodista, si recibe la información, puede publicar, pero aquí se le está acusando al periodista, ¿o no? Bueno, yo creo que aquí hay varios niveles de análisis que son independientes y me gustaría ponerlos sobre la mesa. Creo que hay un derecho, ¿sí?, que no es un derecho del periodista, es un derecho de la ciudadanía a conocer información de alto interés público y uno de los mecanismos que tiene es recibir información de carácter confidencial, publicarla reservándose la fuente. ¿Sí? Esto es algo que permite que haya una sociedad informada y que el único límite que conoce es la veracidad. Es decir, si la filtración dice mentiras, pues el periodista es responsable. Ahora, si la filtración coincide con la realidad, es un asunto que debe ser debatido públicamente. Y yo creo que ahí es importante hablar de los actores. ¿Sí? Álvaro Uribe, cuando tomó voluntariamente la decisión de incursionar en la esfera pública y la sociedad, sabía que sobre él se iban a poner reflectores de la opinión pública, que incluye tanto los logros en su gestión, los desaciertos, como los procesos judiciales que pueda tener en contra. Y yo creo que ahí el personaje es muy importante de cara a la opinión pública. Lo segundo frente a las filtraciones es la responsabilidad. Ya lo decía ahorita Ricardo, la responsabilidad es de los funcionarios públicos que la custodian. Y ahí me parece que es apresurado hablar ya de magistrados directamente porque la Corte Suprema de Justicia, que es quien custodia ese expediente, pues son muchas personas, ¿sí? Y Un ahí, edificio grande. y ahí evidentemente, pues, digamos, se maneja información y a lo mejor han fallado el manejo, como falla casi siempre, falla en la Fiscalía, que por ahí con un video de una nariz empezó Y aquí hay otro escenario que me parece clave y es el de la ética, tanto de abogados y jueces como de periodistas. Entonces yo creo que en la ética del periodista tiene que estar por lo menos confrontar la fuente. Lo que tiene que hacer un periodista... O poner en contexto Antes esto. de que empezara el programa dije una frase que se sale, es periodismo. ¿Qué tiene que uno como cubrir este proceso? Como tiene que cubrir una noticia judicial, deportiva, de salud, de entretenimiento, de lo que sea. Verifique que sea cierta. Consulte varias fuentes. Y cuando haya alguien ¿Y cómo se involucrado... hace con una donde cosa Bueno, así? pero yo quiero, O sea, terminar Cuando con esté esto. de Es por decir, medio hay- la honra de las personas, llame al otro y dígale, oiga, voy a decir que usted es ladrón, ¿qué te quiere decir? Entonces, lo que Es quiero decir es cuando el sencillo, periodista esto está publica, inventado. eso no es la causa de algo que pasó y que es muy malo, sino es la consecuencia de una mala custodia de una información que es reservada. Es decir, el periodista es la última escala de una cadena que se rompió antes frente a la reserva. Cierro con esto, Nacho. La única Ahora, obligación de creo que- nosotros es respetar la fuente. Perfecto, pero Es entonces el secreto de la fuente. aquí En nos eso descosemos somos- la cabeza, nos rompemos el coco pensando en cuál es el mejor periodismo posible y se nos olvida que la prensa es libre. Y en cambio no criticamos cómo es la labor de los abogados y los jueces, ¿sí? Porque a mí sí una de las cosas que me pareció muy pintoresca es que sean Granados y Lombana los que nos vengan a hablar de No, lo pareció mala de la muy bueno. filtración. Filtración. ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿Por yo qué? pondría sobre la ¿Por mesa qué? por lo menos ¿Por qué? dudas, ¿sí? En casos que ellos han llevado, hablo del caso de Colmenares en particular, donde incluso pondría la pregunta de si hubo o no filtración. El litigio en medios de comunicación es algo que hacen todos los actores procesales en Colombia y aquí yo no me estoy inventando nada. Es nuevo. que los juicios ¿Sí? paralelos están justificados. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? En varios países como Estados Unidos o Brasil, las grandes cadenas llevan un juicio paralelo con personas doctas en derecho que le van explicando a la ciudadanía de manera objetiva. Yo sé que voy a tener aquí algunos brincos. El problema en Colombia es que hay periodistas que se creen ya jueces y van diciendo si la persona es culpable o inocente. Eso es y correcto. eso, sí me perdonan, pero es una equivocación terrible. El único que Completamente de decide acuerdo. si una persona es culpable o inocente es el juez. Pero- Y el único que decide si un testigo dice la verdad o la mentira es el juez. ¿Eso a qué lleva?
a que la defensa tenga que salir a medios de comunicación a rebatir al juez, al periodismo, con vehemencia, como lo hicieron hoy los abogados del expresidente Uribe. Claro, pero Pero le fíjese- pongo otro escenario también universal en la historia nacional de los últimos 25 años. Y con esto, de hecho, fue que se absolvió a Claudia López cuando tuvo su proceso de injuria y calumnia con Ernesto Samper. Es decir, eso de declarar quién es inocente o culpable, de acuerdo a la ley penal, Es una si cosa, si eso pero fuera yo puedo judicial. seguir Ahora, pensando yo que alguien... puedo, como periodista, como ciudadano, apartarme de esa conclusión judicial. Sí, pero usted Es no decir, le puede decir ladrón si no, lo han a ver, condenado. a ver, estamos hablando proceso 8000 Ernesto No, Samper, lo expresidente, que además a creo que- nosotros nos creo que corresponde narrarlo. A ver, Correcto. aclaremos ese Correcto. caso. Volver al Está cumplimiento del planta, proceso señor. 8000, Mire, Pedro, finales usted es de muy los joven. 90. Yo llevo Sí. 35 años haciendo periodismo y hubo una cosa que Nacho se va a acordar, que es la lucha contra el narcotráfico en el tema Pablo Escobar. El señor sabíamos, es más, él sacaba comunicados diciendo que había puesto la bomba de la calle 93 y los medios seguíamos diciéndole presunto narcotraficante. Le teníamos respetábamos esa presunción de inocencia que hoy no se da hoy se da por descontado que es culpable. ¿Cómo se cree que solo hay justicia cuando se condena y no cuando se absuelve? Correcto. En ambos casos hay justicia. Yo no estoy de Yo acuerdo con tuve Ricardo, discusión Laura, porque interna dentro del todavía periódico los por medios, llamarle perdóname, mafioso a Pablo Escobar como corresponde. Exacto. Pero yo quería responder tu pregunta de fondo sobre la ética y la filtración. Es decir, yo considero que una persona, además de la ley, tiene por encima unos principios éticos. Y hablo de situaciones no hipotéticas, situaciones reales. Es un científico que sabe dónde está el escondite, el basurero nuclear de Rusia en Ucrania. Yo considero que independientemente de que la ley rusa considere que eso merece prácticamente una cadena perpetua, él es una persona que se eleva por encima de la prohibición legal al privilegiar el derecho de la opinión pública de las mamás gestantes a saber si hay un basurero Listo, Nacho, nuclear pero cerca. la pregunta no es la ética de la fuente para relevar. Claro. No era mi pregunta, porque esa la tengo claro, de que hay muchos, digamos, la fuente puede tener muchos intereses, algunos de tipo muy ético. Mi pregunta es la siguiente, cuando tú recibes la filtración, ¿cuál es el código que uno sigue como periodista para saber qué filtración va a ser? ¿Va a ser publicada? ¿Va a ser una noticia o no? Yo creo que pregunta, no, pero- les hago una pregunta a todos que se las hice antes del programa. Si les llega en el buzón un sobre anónimo con la declaración de renta de Álvaro Uribe, ¿ustedes qué hacen? Uno la verifico ¿cómo? los hechos que hay, debe haber una ¿Pero dirección, debe haber unos inmuebles declarados, saco unos certificados y la publico. Es mi si es regalado, Exacto, si es bajado de exacto, internet. exacto. Yo evalúo qué información Claro. tengo, la juzgo y la publico. Pero toda filtración pasa por, o sea, Hay un interés. no, claro, claramente Siempre. hay un Todo interés tiene que un puede interés. Eso es ser, parte del puede ser análisis sano que como usted puede no hace ser sobre el sano. documento Pero que la recibe. pregunta es, lo que yo quiero preguntarles es, los medios en Colombia, cuando reciben una filtración, ¿tienen un código de ética para evaluar o tienen un código para evaluar eso? Porque, a ver, les planteo, o sea, uno prende el noticiero y es un noticiero a punta de filtraciones, no necesariamente las de Uribe o las de... Son cámara de noticieros a seguridad. punta de filtraciones, o sea. Entonces mi pregunta es, parecería que también nos volvimos una comunidad periodística a punto de filtraciones, más allá, digamos, de este caso muy particular de el expresidente Laura, Uribe. mira los noticieros del mediodía. La policía le filtra Todos los videos, de cómo todos, asaltaron todos. a la Y droguería se en la volvi- esquina y no importa si era un menor Bueno, de edad, si está mi involucrado un pregunta niño. es- La Hay pregunta de algo- Laura Porque es, es que se ¿cuál es el proceso en una sala de redacción cuando llega una Exacto. filtración? Pues claramente uno recibe una filtración y digamos, el manual sí existe. Hay otras instancias que dicen, bueno, si usted cree en la fuente, pero ¿por qué tenemos que creer en esa fuente? Yo creo que ese trabajo sí se hace, Laura. Ahora, yo pienso que en el caso particular del que estamos hablando, de lo que se quejó en particular el senador Álvaro Uribe Vélez era que le habían
filtrado un expediente a algunos medios de comunicación o el expediente que le tenía la Corte Por lo Suprema. que él Entonces, a mí me presume llega ese que era expediente y me ese llega de la Corte expediente. Suprema Sí. y yo sé que la Corte Suprema lo va a llamar a indagatoria. Yo no tengo por qué dudar que ese expediente, si a mí me lo entrega alguien que yo sé que está ahí cerca, la que sea la secretaria o el señor que reparte los expedientes. Puede haber porque sido la no- gente de RTBC. Si uno sabe de dónde viene eso y uno sabe que pues uno lo que hace es exactamente contar los hechos. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe es un personaje público, como dices tú. Ahora, Ricardo dice es que ahora se enjuicia a la gente. No, yo creo que todavía conservamos esa mínima norma de decir presunto, supuesto, supuestamente, presuntamente. Pero eso- eso eso no es es como eso eso todavía ya la no se- Yo creo, conservamos. yo creo que la Exacto. pregunta de Ese Laura sí es es muy una buena. cosa, Exacto. hermano, Sí, es decir. La pregunta de, a ver. yo quisiera dividirla como en tres puntos. Entonces yo creo que si me llega a mí la declaración de renta de Uribe y yo simplemente quiero ejercer mi derecho a la libertad de expresión, yo la puedo publicar inmediatamente. Es decir, y eso estaría amparado dentro del derecho a la libertad de expresión. No, y si resulta Ahora, falsa. Creo que se confunde muchas veces ética, que es como ese escenario axiológico ideal del periodista perfecto, del medio perfecto, que estamos, digamos, un trechito larguito atrás de ese escenario, de lo que yo llamaría criterio editorial. Exacto. Es decir, yo creo que no, ahí se requiere experiencia, ahí se requiere gente que sepa historia. Yo, por ejemplo, Olfato. una persona que admiro mucho es Jorge Cardona, el editor del Espectador, Espectador. que es una persona que cualquier cosa que recibe automáticamente la sitúa 15 años atrás, 5 años adelante, trae nuevos elementos. Digamos, ahí el criterio editorial no debe confundirse con la ética, pero es más importante que la ética. ¿Sí? Ahora, creo que en Colombia, y ese que llamamos criterio editorial es algo que con el paso del tiempo debería convertirse en algo que es como el santo grial del periodismo, que es la autorregulación. Es decir, lo que llaman los manuales de estilo, lo que llaman, no es sino criterio editorial acumulado Hay, con el paso hay del otra tiempo. frontera muy ¿Sí? delgada, Pedro, y Laura ejerce esa función que es opinadora. Laura es columnista. Y hay una frontera muy delgada entre qué es información y qué es opinión. No, eso no es delgado. Y pero Eso es clarísimo. fíjense cómo en los medios electrónicos especialmente se confunden Exacto. las dos cosas. Los confunden ellos. Es decir, hay periodistas que utilizan adjetivos y eso es un delito para un reportero. No tiene por qué hacerlo. Sí. Tampoco un delito. Tampoco. Es decir, Tampoco, no, no, práctica- a mí me Un delito parece que no. sí. El tribunal de no, Ética no, del no tiene- periodismo. A mí me parece que es un delito de estilo. Criminalizando a los Exacto. periodistas, A mí macho. se me hace que eso es un delito No de estilo. judicialicemos la opinión. Es grave que un periodista diga muy tarde, mucho, muy Y lo lejos, otro- muy alto, muy gordo. Y lo otro es historia reciente. El proceso 8000 fue un proceso penal contra el expresidente en ejercicio, el presidente Ernesto Samper, que tuvo las mismas filtraciones que estamos viendo hoy en día. La declaración de Botero, la famosa pregunta de cómo se consiguieron los documentos debajo de la cuenta, todo ese cuento. Pero ahí, ¿qué pasó para el periodismo colombiano, Laura? Que se volvió un periodismo militante, pero vergonzante. ¿Se acuerdan? Que dividieron el periodismo entre los conspiretas y los que respaldaban a Samper. ¿Y cuál es la Y a diferencia? partir, pues que a partir de, Interesante punto el que nota, a partir de Ricardo. ahí dejamos de ser independientes para asumir posturas ideológicas o posturas políticas, pero sin reconocerlo abiertamente. Yo creo Ese es que, un yo punto creo muy que importante. esas posturas ideológicas y políticas dependen mucho de la versión no editada, no contextualizada de las filtraciones, porque el relato periodístico de los procesos penales no lo está llevando la actividad de reportero, porque el sistema judicial, ni en el nivel de Corte Suprema, ni en el nivel de Fiscalía, ni en el nivel de tribunales, ni en el nivel de juzgados, tiene un respeto por la publicidad del proceso penal. Expulsan a los periodistas cuando se les da la gana, sin ningún argumento, ilegalmente, de la mayor parte de las audiencias públicas aquí en este país. pero eso tiene- el caso de Aida Merlano. No, eso no es ¿Qué así. pasó hoy? Eso Espere, no es espere así. que Hoy, en Pedro el caso va a dar de un Aida ejemplo. Merlano, sin ningún tipo de justificación, Exacto, el juez de garantías, sin cumplir sacó los a todos los términos del periodistas. código. Estamos hablando del ¿Sacó a caso todos de Aida los Merlano. periodistas? No puede ser la Aida cabeza Merlano no. porque ya tiene fuero. No, algunos políticos relacionados Claro, con y el la, caso de y Aida la Merlano. justificación está, lo que es que está en audiencia. Es decir, ahí sí yo quiero, por lo menos yo rara vez he pedido, no puedo decir jamás porque a lo mejor se me da una, pero nunca he pedido una audiencia reservada.
pero las audiencias reservadas tienen su razón de ser. Por ejemplo, Pero se tiene que Yo motivar. todas, Y hoy- pero y la hoy- motivación no se la conozco tienen que son las explicar a audiencias los periodistas. públicas. ¿Y entonces a No, quién? señor, Y todavía al sí. estrado, al periodista, le informarán que es reservada, pero no el motivo. Nunca. No, es que no tienen por qué, Ignacio. Sí, exacto. Y es una Simplemente razón muy le cierran clara. la puerta. No, No, sí, la ahí grosería tenemos. está mal hecha. Dice Pero déjeme explicarle a la opinión pública porque ahí se equivocan. Hay 4 procesados y capturaron a 2. Lo que se ventile, pues obviamente puede Es alarma para los dos que mortificar están la ahí. Sí, 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 investigación. seguramente los dos Lo otro, implicados la no van a decir nada. presunción de inocencia a veces debe ir por encima de otros derechos. Y el abogado y el juez pueden ponderar. Y ya uno ejercerá crítica o no crítica. ¿Qué pondera uno? Si la libertad de expresión y de opinión o la presunción Pero de si inocencia. no le que en cuentan a uno, algunos ¿por casos. qué no puede Claro, pero uno es que ponderar? porque No. imagínese que llegue una que- persona a imputarle, por ejemplo, un delito sexual y eso se ventile públicamente y después resulte que es falso. Entonces, algunos casos sí tiene que estar restringido. Y lo que Ricardo decía, lo triste Pero ahorita motivado. es que se Son balancea. algunos casos No, aquí un es minuto, simplemente el un miedo del minuto, un juez minuto. el que motiva Claro, la a veces, expulsión a de la veces es prensa. el miedo del juez, pero ¿por qué? Porque, El miedo vuelvo y del juez no es repito, una Porque no Pedro, conoce el para una sistema audiencia. oral es una todavía. razón porque el juez sistema tiene que oral. ser imparcial y aquí hay periodistas que se creen magistrados de la Corte Suprema y le dicen al juez cómo debe juzgar al Pues yo quiero ciudadano. tener- en mi Y he país yo quiero visto tener inocentes jueces lo presos porque hay suficientemente- periodistas Pero- que implican o le dicen al juez que si lo deja preso le va a echar la opinión pública encima. Pedro. Así que es válido que el juez se proteja también en esas No, circunstancias. no, porque Pedro. las causales de reserva tienen No, que estar en la claro. ley. Lo que no El es temor del legítimo. juez Y exacto, no es una claro, razón. es legítimo. Ahora, yo quiero tener en mi Claro. país jueces que puedan sostener sus decisiones Exacto. públicamente. Claro, pero Si no ojalá estamos que, hablando de una pero justicia, un que reportero, se las siquiera. dejen sostener, no que antes de producirla Es ya que le nadie- digan tiene que un meterlo periodista preso. no le está poniendo una mordaza a ¿Cómo un que no? juez. Aquí hay periodistas que Dígame le dicen uno, al juez métalo presos. Un caso. Ejemplos Ah, pero hay sí. muchos. No, pero desde perdón, antes de no, la no, decisión. pero- Mira, aquí capturan a una, es que son Perdón, tantos. Iván, pero aquí un perdón, juez le captura, doblo- le capturan a devuelvo alguien, el Laura, argumento. capturan a alguien y ya le dicen al juez métalo preso o si no la pero, ciudadanía Iván, se siente mal. pero discúlpeme, le devuelvo el argumento Sí. con el que usted empezó el programa. Bueno, Uribe pone las reglas y el que no quiere se va. Yo Igual le el digo, juez. pues... Pero no, Pérez, yo le digo, pues, el periodista puede decir lo que se le dé la gana. El Claro. juez, ¿por qué va a leerlo? Que no lo leo, que no lo escuche. ¿Cómo va a ser eso O que una lo contradiga, razón o que lo para echar a controvierta. periodistas de El audiencias? 90% de los funcionarios judiciales tiene el carácter para soportar lo que dice un medio de No tiene que comunicación. reservarlo, entonces. Pero hay otros que un inocente que se vaya preso por la presión mediática ya está mal. Entonces lo que yo pido es que el periodista apenas captura a una persona no pida cárcel, sino le dé el beneficio de la duda, lo presuma inocente, que es lo que le digo yo a mis alumnos en clase. Aquí el ciudadano colombiano ve en el noticiero que a Pedro lo capturaron y ya pide cárcel, ya lo condenó. Eso me ahí parece vuelvo importante. a Ahí dos vamos a- temitas. A ver, uno es el tema de la fuente y lo que dice la fuente. Un caso, el del asesinato de los 3 periodistas ecuatorianos. El Ministerio de Defensa está diciendo públicamente cosas que no se corresponden con la realidad. Y lo dice el Ministerio de Defensa. Sí. Y lo repiten los medios. Ahora, no es la realidad procesal. Luego la fuente, y aquí también venimos de un sector policial y de prensa que quiere, policial y de defensa, perdón, que quiere mostrar como resultados de judicialización lo que es apenas Claro, una y unos imputación de cargo. periodistas que no están haciendo su trabajo. Está erosionada Porque están- el están oficio y yo creyéndole arranqué- solo a una y yo fuente. arranqué por ahí. Ahora, lo segundo tiene que ver con los jueces, el capricho de los jueces de opacar las diligencias, para mí es un argumento insuficiente. Es decir, yo sí creo que la De justicia, ocultar a la la justicia justicia sin tiene que rostro. tiene que ser por, digamos, por definición altruista, incluso constitucional, tiene que ser pública. Me parece que no basta con que la explicación sea a las partes. Y entonces que la periodista le diga, la reservamos y aquí venga y yo le explico la razón a las Ahora, partes. No, él porque tiene que cuando se decirle reserva, cuál es la causal. no Hay la una dicen. cosa que Hoy tener no la en dijeron. cuenta. Sí la Hoy no la dicen, dijeron. sí Estoy la hablando del dicen. caso de hoy. El caso de hoy no lo dijeron. Hay una ¿Sí? cosa que tener en cuenta de su historia reciente, y de eso sabe más el doctor Cancino, y es que la justicia colombiana es un híbrido de justicias traídas de todas partes de acuerdo con las circunstancias de lo que ha pasado en los últimos 30 o 40 años. Igual el principio es que es pública. Pero no totalmente pública. Aquí suspendieron el jurado En de el nuevo conciencia. sistema, La sí, regla Ignacio. general es que Acuérdese es pública, de eso. la excepción Claro. es que es Sí, Aquí no hay jurado de En conciencia. el nuevo sistema 906 la regla general es que es pública.
En la ley Exacto. 600, que es la que juzga al Bueno, senador el Uribe, caso no. de Aida Merlanos y los demás políticos Pero asociados, es como que no habla hablemos ley de Aida 906. Merlano, sino de lo derivado, de los que no tienen fuero. Bueno, Exacto, de podemos los reos. volver un poco a lo que planteaba Ricardo Galán sobre el tema del proceso 8000 y lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué pasó en el proceso 8000? Ustedes me dirán si me equivoco. Es que pasamos el primer año discutiendo quién había filtrado, cómo se había filtrado, La en indagatoria vez de de Santiago discutir el contenido de la cuestión. Fue un año, fue más, no lo recuerdo bien, pero eso fue. ¿Vamos para eso en este proceso? Al Yo paso creo que que, vamos, sí. Ricardo, pues antes de decir eso tocaba una cosa importante, Laura, y es que él dice es que hay un límite muy delgado entre opinión e información. E Ignacio dice, no es cierto, todo está muy claro en un medio cuando es qué es opinión y qué es información. Lo que pasa es que hay periodistas que están opinando mucho sobre el tema y periodistas que, vamos a decirlo en Twitter en particular, tienen muchísimos seguidores y que son militantes. O sea, yo sí creo que en el caso de Uribe se está repitiendo eso de la militancia. Hay medio país que quiere a Uribe, él es un caudillo, medio país que lo odia, y hay periodistas que sí tienen una militancia muy específica. Yo creo que el gran problema con el caso de Uribe y la Corte Suprema hoy es que se está debatiendo el tema con pasión, Es con Pero es que- demasiada tal cual. pasión, Pero es que hay un y no detalle hay, que- o sea, ¿y dónde Pero está Nachale, la, antes los de eso, quiero hacerte argumentos? una Sí, pregunta. demasiada Cuando pasión, y creo que es ahí Nacho, donde tenemos que desprendernos los periodistas de Exacto, eso. en referencia Sí. a lo que dices tú y Nacho sobre la información y la opinión. Le hago una pregunta a Nacho y a Pedro. Nacho dice, está clarísimo la diferencia entre información y opinión. Y yo quisiera que me dijeran, cuando uno prende la radio de la mañana, ¿cómo diferencio yo qué es información y opinión en las radios de la mañana? Cualquiera. O sea, no estoy hablando de que lo hagan bien o hagan mal. ¿Cuál es la diferencia entre información y opinión en una mesa de radio de la mañana? Dígame. Todo remoto que escuches en el radio, es decir, toda emisión desde afuera de la cabina es noticia, es reportería. No tiene opinión, no encarna ninguna posición del reportero. Todo reporte desde la mesa es una perspectiva, es una opinión de los que están en la mesa. El problema es que una A ver, persona, Pedro, un eso colombiano me parece común y una corriente, respuesta. uno como periodista lo sabe. Lo que pasa es que el colombiano común y corriente, que no es periodista, que no sabe cómo funciona esto, no lo ve. Entonces, si sea, la por mesa ejemplo, los está secretos, opinando, invisible. juzgando y criticando Ari- y enjuiciando, Los secretos la gente de se queda ambas, con de, eso. de la W y los secretos de Caracol, no son información. Ignacio, es que mi son tía Rosa, opinión. mi Pero tía Rosa deja- no tiene el conocimiento que Un tenemos los minuto. de esta mesa sobre el tema. Un Para minuto, ella Pedro. todo es igual. Ya nos tenemos que ir. Un minuto. No, Esto- es Ah, que se creo que acabó. se ha dicho ya, es decir, hay una parte que tiene que ver con lo que llamaría alfabetización mediática. Es decir, esta exactamente. discusión cae en terreno que no es fértil en una sociedad que no distingue que un columnista de la revista Semana nada tiene que ver con los contenidos informativos. Si Colombia es un país donde el consumo de medios, digamos, la alfabetización sobre el consumo de medios es mínima. Eso es terreno fértil para las noticias falsas, para tergiversar todo, digamos, toda la comprensión de la diferencia entre opinión e información. Entonces, podemos rasgar las vestiduras de si la mesa o el reportero afuera, o si la página de opinión, o si el 1, 2, 3, es decir, pero si la fíjese, audiencia Pedro, no está que creo que recibiendo este eso, programa pues, ayuda pues, mucho en eso. Ojalá. Este tipo de programas, Claro. tal como se salió hoy, que salió perfecto para Además, que la con gente tanta- vaya, con primero, tanta decencia y que, con tanta que la altura, gente eso. entienda la diferencia entre una cosa y la otra y deje de tragar Este es un entero. espacio de opinión. Porque acá, es que- Claro, ¿no? esto es Exacto. opinión. Quede muy claro que Eso es esto es opinión. opinión. Sí, claro, hay que aclarar. Aquí ¿no? estamos Sí, opinando tú y yo opinan. extra. Y decirle a la gente también que deje Ahora, comer creo que cuento este es con un las país redes sociales. donde se valora mucho más la opinión que la información. cierto, es decir, creo que es un país donde no nos interesa tanto saber Exacto. qué es lo que pasa, sino lo que ¿Quién lo dice? nuestros íconos piensan sobre A lo los que pasa. Y televidentes eso que nos no sesgamos. mezclen redes sociales con medios, Bueno. son cosas muy distintas. Con estas recomendaciones nos vamos y nos vemos mañana con otro tema de interés nacional. Muy buenas noches para todos. Sí, pasó rápido el tiempo.